Abra su Biblia conmigo, por favor, en esta mañana, en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo y su capítulo 27. El Evangelio de Mateo y su capítulo 27. Literalmente en la Biblia muchas veces vamos a leer pasajes. Lo leemos únicamente literalmente. No nos detenemos a observar un poquito más allá de lo que el pasaje nos quiere mostrar o nos quiere decir. Cuando pensamos en el amor, y de hecho hemos estado estudiando con el hermano Sergio en las clases, él hablaba de las clases de amor que hay. Y realmente no hay amor como el de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta mañana el título del sermón en general, porque nosotros como lastimosamente yo te doy esto, pero sí, tú me das aquello. Yo hago esto, pero si tú haces lo otro. Pero el Señor Jesucristo nos mostró ese amor incondicional para cada uno de nosotros. Y en la Biblia vamos a notar que al menos hay 4 pasajes. En esta mañana solo voy a estudiar uno de ellos. Le prometo no tardarme más de 20 minutos. Pero realmente el pecado que nos separaba de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en su propio cuerpo, Él tuvo que cargar ese pecado. Él tuvo que beber ese pecado. Él tuvo que clavar ese pecado. Pero también el Señor Jesucristo venció ese pecado cuando Él resucitó al tercer día. Amén. Por eso en esta mañana solo quiero ver ese pasaje donde nos muestra que el Señor Jesucristo cargó nuestro pecado sobre su cuerpo, pero principalmente sobre su cabeza. Por eso quiero leer el pasaje de Mateo, capítulo 27, versículo 26 al 31. Si ya lo tiene y gusta conmigo leerlo, dice la palabra de nuestro Señor. Entonces le soltó a Barrabás, este es Pilato quien soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Me voy a centrar sobre todo en el versículo 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Una corona tejida de espinas. No fue un incidente ni fue un accidente que nuestro Señor Jesucristo llevara una corona de espinas sobre su cabeza. Había un motivo, había un propósito que nos quería mostrar a cada uno de nosotros. Cuando una persona tiene sobre su cabeza una corona, significa o simboliza esa majestad, ese poder que esa persona tiene sobre los demás, porque la corona siempre la lleva en su cabeza un rey. Los demás son siervos que sirven a este rey. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores no tenía una corona con lujosos diamantes, con lujosos rubíes. Tenía una corona de espinas en su cabeza. Pero realmente, ¿qué simboliza la corona de espinas? ¿Y qué nos muestra en la corona de espinas para nosotros? Bueno, en primer lugar, la corona de espinas nos muestra que la maldición de nuestro pecado fue sobre de él. Fue sobre su cabeza. Él llevó sobre sí mismo la maldición de nuestros pecados. Porque ¿qué simbolizan las espinas? Simbolizan maldición. La maldición que usted llevamos
del pecado. Si no me cree, vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 3. Nuestro Dios hizo la creación. Todo era hermoso, todo era perfecto. Adán y Eva estaban en el jardín, disfrutaban de todo. Ahí no había temor, ahí no había dolor, no había nada, no había tristeza. Pero ¿qué pasó? Lo que normalmente nosotros como seres humanos hacemos, desobedecemos. Y déjeme decirle que cuando el Señor hizo la creación, no habían espinas en la creación. ¿Se imagina la primera rosa, cuando brotó la primera rosa, y si Adán era amoroso con Eva, cortó la primera rosa y se la dio, pero no tenía espinas? ¿Cuándo comenzaron a salir las espinas? Cuando el hombre desobedeció a Dios. Y como castigo, como maldición por la desobediencia del hombre, espinas comenzaron a brotar. Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19 dice esto. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Espinas y cardos te producirá. El Señor Jesucristo tenía que llevar una corona de espinas como símbolo de que Él llevaba sobre su cuerpo santo la maldición de nuestros muchos pecados. Él puso su cuerpo santo para que la maldición de nuestros pecados fuera sobre de Él. Si bien es cierto la idea de hacer o de entretejer aquella corona de espinas fue una idea creada por esa mente humana, esa mente que se estaba burlando de nuestro Señor Jesucristo. Se estaban burlando porque Él era el rey, pero para ellos no era el rey, era una simple burla. Le pusieron esa corona de espinas. Pero ¿se recuerda el tema que estudiamos hace 2 o 3 domingos? Dios tiene todo bajo sus manos. El plan de Él salió a total perfección. Y esa corona de espinas, también el Señor Jesucristo tenía que llevarla sobre su cabeza. Porque nuestros muchos pecados estaban simbolizados en aquella corona. Hermano, si yo le dijera en esta mañana, ¿me permite entretejer una corona de espinas y ponerla sobre su cabeza? ¿Usted qué me diría? Yo sé que me diría que no. Porque las espinas producen dolor, producen lágrimas. Y la maldición de nuestros pecados, ¿usted alguna vez se ha preguntado por qué sufrimos? ¿Por qué tenemos enfermedades? ¿Por qué tenemos dolores? Porque el camino que usted y yo trazamos no es un camino fácil. La maldición del pecado también incluye caminar sobre un camino lleno de espinas. Una persona una vez me dijo, cuando uno se convierte al cristianismo es cuando no tiene que conocer ya más el dolor, las lágrimas, la tristeza, porque ahora somos cristianos. Yo le dije, lastimosamente es cuando más vas a caminar por las espinas, más vas a sufrir. Porque el camino del cristiano no es fácil, pero Dios en su Hijo cargó la maldición de nuestros pecados y a través de esa corona Él nos estaba diciendo, sus pecados han sido llevados sobre mi cuerpo santo. Un amor incondicional. Nada ni nadie nos va a amar como nuestro Señor Jesucristo nos amó. Así que la corona representa que Él llevó la maldición de nuestros pecados sobre su cabeza. Punto 2. La corona también nos muestra que Él cargó todos nuestros pecados y es el único medio de salvación para cada uno de nosotros. Dice 2 Corintios 5:21, yo se lo leo. Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor Jesucristo no hizo ningún solo pecado. Él fue perfecto en todo, en su caminar, en su pensar, en su actuar. Pero ¿qué dice la Biblia? Al que no hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado. No está diciendo que Jesús pecó. Porque hay muchos que vienen y quieren hacer el versículo a su manera y dicen, no, es que Jesús pecó. Ese versículo dice que Jesús pecó. No, Él no pecó. Pero se hizo pecado al llevar nuestros muchos pecados sobre de Él, para que nosotros alcanzáramos la salvación de nuestras almas. Pero ¿qué simboliza que el Señor Jesucristo es el único medio de salvación a través de esa corona? Bueno, la historia está en el libro de Génesis, y yo sé que usted se la puede muy bien. En el capítulo 22 de Génesis vamos a encontrar a Abraham, que está feliz, ya tiene el hijo de la promesa. Lo esperó por ¿cuántos años? 99, 100 años. Todos los hermanos que están aquí son padres, están jóvenes. Bueno, tenemos unos que ya no están tan jóvenes, pero son padres y disfrutaron siendo jóvenes de sus hijos. Pero Abraham tuvo que esperar muchos años para tener la dicha de ser padre, disfrutar del hijo de la promesa. Pero el Señor Jesús, nuestro Dios, un día le dijo, ¿sabes, Abraham? Quiero que sacrifiques a tu hijo. Pero la Biblia en Génesis dice esto. Cuando Dios le dijo esto, dice Génesis, al tercer día, Abraham vio donde su hijo iba a ser sacrificado. Al tercer día. Yo le hago una pregunta, ¿cuántos días pasó el Señor Jesucristo en el sepulcro? 3. Por 3 días, sin duda alguna, Abraham no durmió, no comió, porque había dolor en su corazón, pero también había obediencia para con Dios en su corazón. Usted se imagina el dolor del corazón de nuestro Dios. Su hijo estuvo 3 días en el sepulcro. Él es su padre. Y soportó también ese dolor por amor a cada uno de nosotros. Su Hijo Santo, que no había hecho pecado, se hizo pecado por amor a nosotros. Y fue a la cruz. También estuvo en la tumba. Pero como se lo dije al principio, Él conquistó el pecado, porque al tercer día Él resucitó. Pero Abraham tomó a su hijo, llevó todo lo que tenía que llevar al tercer día. Y cuando estaban en el lugar donde iba a ser el sacrificio, Isaac le dijo, papá, pues aquí está la leña, aquí está el agua, aquí están los lazos, aquí está el cuchillo, pero ¿dónde está el animalito que vamos a sacrificar? Y a Abraham solo le tocó decirle, hijo, Dios proveerá. Porque realmente a quien voy a sacrificar, porque Dios me lo ha pedido, es a ti. Póngase a pensar. Isaac era un joven. Abraham ya estaba cruzando aproximadamente los 115 años. No era más fácil que el joven empujara a su padre y le dijera, no, a mí no me vas a sacrificar. Pero la Biblia vemos que Isaac no puso resistencia. Y por eso Isaac es ese símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo tampoco puso resistencia cuando fue entregado a la cruz. La Biblia dice que fue humillado, fue escupido, fue azotado. Y como oveja enmudeció. Así también Isaac estaba calladito. Abraham lo tomó, lo amarró, lo puso sobre el altar. Pero cuando Abraham extendió su mano con el cuchillo y una voz le dijo, Abraham,
no le hagas daño al muchacho. Y cuando Abraham mira hacia atrás, la Biblia dice que un carnero estaba trabado, ¿dónde? En un zarzal, en las espinas. ¿Qué significa las espinas? Exactamente es la misma palabra que la Biblia utiliza en el Nuevo Testamento para zarzal y espinas. Porque ese cordero o ese carnero simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo. El que no debía nada, el que no se había pedido que fuera sacrificado, ocupó el lugar de Isaac. Abraham lo sacrificó. Así nuestro Señor Jesucristo, que no había hecho ningún pecado, Dios lo hizo pecado por amor a nuestras almas. Y Él ocupó nuestro lugar. Ahora, cuando vemos la vida de Abraham, Abraham a lo largo de su historia, él creó muchos altares, hizo muchos sacrificios. Pero si usted me puede sacar o me puede decir, hermano, yo voy a encontrar otro, porque después de este sacrificio, Abraham ya no hizo otro más. Fue el último. ¿Sabe por qué? Porque aún el Señor Jesucristo lo pudo decir en San Juan capítulo 8, versículo 56. Abraham se gozó de que él había de ver mi día. ¿Qué le quiero decir con esto? Dios le predicó a Abraham el evangelio puro y verdadero miles de años atrás, cuando Él le mostró a través de aquel carnero que alguien iba a sustituirnos a nosotros en la cruz del Calvario. Abraham se gozó y nosotros ahora nos gozamos de que tuvimos un sustituto que se llevó esa corona de espinas sobre su cabeza por amor a cada una de nuestras almas. Él ocupó nuestro lugar. No hizo pecado, pero se hizo pecado por amor a nosotros. Y ahora aquí viene lo bueno. Abraham ya no hizo otro sacrificio. Hermano y hermana, usted y yo tampoco necesitamos de otro sacrificio. El sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo es el único medio que nos puede llevar al cielo si vivimos una vida como a Él le agrada. Ni a la izquierda ni a la derecha, caminando directamente por el camino o la senda que a nuestro Señor le agrada. Y un día, si usted muere, usted sabe que va a disfrutar de una eternidad juntamente con Él. Pero si nos apartamos de ese camino, usted también sabe de que si nos apartamos de ese camino no vamos a tener una eternidad juntamente con Él. Decía un hermano, si tengo que ofender, ofendo, pero con la verdad. El que es cristiano está en Cristo y el que no es cristiano está sin Cristo. Y sin Cristo lo único que nos espera es el infierno, el castigo de nuestros pecados. En otras palabras, el hombre decide o pagar por su cuenta sus pecados en el infierno o entender que nuestros pecados ya fueron pagados de una vez y para siempre a través de nuestro Señor Jesucristo y vivir conforme a su voluntad. ¿Qué es lo mejor que uno puede hacer? La mejor decisión que podemos tomar es esa: creer en el evangelio perfecto que nuestro Señor Jesucristo ocupó nuestro lugar y un día poder gozar con Él en gloria por una eternidad. Punto número 3, y como le dije, 20 minutos me va a tomar. Esa corona también representa la majestad futura de nuestro Señor Jesucristo. Alguna vez pude escuchar a ciertas personas que decían, es que a lo mejor Satanás estaba atrás de ese momento en el cual habían que colocarle esa cruz a nuestro Señor Jesucristo. Realmente se enfrentó el Señor Jesucristo en un momento de debilidad, porque Él se dejó colocar aquella corona en su cabeza. Claro que no. En ningún momento el Señor Jesucristo estaba en un momento de debilidad. En ningún momento era Satanás el que estaba ahí llevando el control de todo. No, mi hermano. Dios tenía el control de todo.
Y el Señor Jesucristo lo que hizo, lo hizo de forma voluntaria porque Él sabía que también Él iba a triunfar sobre el pecado. Nuestro Dios nos muestra a través de su palabra en Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. Son versículos que yo me imagino se lo saben de memoria algunos. Y dice esto: porque verdaderamente se unieron a esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios Padre había determinado exactamente lo que iba a pasar. Y el Señor Jesucristo también lo sabía. Pero en su amor incondicional para nuestras almas, que estaban bajo la maldición del pecado, Él accedió a que esa corona estuviera sobre su cabeza. Pero un día, lo dice Filipenses, un día toda rodilla se va a doblar delante de Él. De los que están en el cielo, de los que están en la tierra y aún de los que están debajo de la tierra. Se van a doblar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese era el mismo que estaba en una cruz, del cual muchos se burlaron. Del cual muchos, cuando tenía esa corona de espinas en su cabeza, la Biblia dice que le golpeaban. Se imagina ese golpe en su cabeza cuando él tenía la corona. Si a nosotros nos duele cuando una pequeña espina se nos clava en un dedo, y ahora el Señor, con aquella corona en su cabeza, cuando lo golpeaban, todas las espinas se incrustaban en su sien. ¿Había dolor? Sí, mucho dolor. Si a nosotros nos duele una espina, ¿cuánto le dolía a Él los golpes que hacían que esas espinas se clavaran en su piel? Había mucho dolor, pero era un dolor que Él tenía que llevar por amor a nosotros. Porque Él sabía que el dolor que usted y yo íbamos a llevar por una eternidad en el infierno era por una eternidad. Pero Él prefirió llevar ese dolor en su cuerpo santo. Hermano, un día todo ojo le verá. Cuando Él venga por los suyos. Y muchos se van a recordar, sin duda alguna, de estos pasajes. Usted y yo no esperamos la muerte. Usted y yo esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una diferencia para los que mueren en Cristo, para los que mueren sin Cristo. Y de hecho lo hablábamos con el hermano Noé hace unos días atrás. Es muy diferente cuando uno está en un velatorio cuando las personas no han sido convertidas, que cuando las personas que están ahí han sido convertidas. Se siente aquella diferencia, porque usted sabe que la persona que está dentro de aquella caja, un día se fue en Cristo, un día su cuerpo va a resucitar. Y va a ser en aquel cuerpo perfecto y va a disfrutar juntamente con su Señor por una eternidad. ¿Hay lágrimas? Sí, hay lágrimas, porque como seres humanos lloramos, sentimos. Pero también se siente aquel vacío cuando la persona que está dentro del ataúd es una persona que un día también va a resucitar. Pero si va a resucitar sin Cristo, va a resucitar por una eternidad para ir a un castigo eterno. No entendió que la maldición de sus pecados fueron cargados sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor llevó todos nuestros pecados y a través de esa cruz, esa corona de espinas, nos muestra que Él cargó sobre su cabeza y sobre su cuerpo santo todos nuestros pecados. También nos muestra que es el único camino que nos puede llevar al cielo. No hay otro. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otro camino fuera de Él. Y cuando andamos en el camino de Él, tenemos que seguir en el camino de Él hasta el último día de nuestras vidas. Y tercero, esa corona también nos habla de la soberanía de nuestro Dios. De Él se burlaron, le pusieron esa corona de espinas, pero todo tenía un propósito. Pero un día Él no va a tener una corona de espinas con su sangre marcada. Un día toda rodilla se doblará delante de Él como el Rey de Reyes
y Señor de señores. Todo ojo le verá y se recordará, sin duda alguna, realmente, este Jesús, el que un día llevó todos nuestros pecados, ahora no viene para ser sacrificado como un carnero, como un cordero, no, viene para reinar por los siglos de los siglos. No se olvide, hermano, esa corona de espinas sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. No era un incidente, no fue un accidente. Estaba planeado para que fuera así, de una manera perfecta. Él llevó nuestra maldición y la ha convertido en bendición para cada uno de nosotros. Vivamos nuestra vida realmente conforme bajo la voluntad de nuestro Dios. El hermano en la oración decía en esta mañana que es un privilegio que pudimos abrir nuestros ojos. Y es cierto. Muchos no lo pudieron abrir. Muchos hoy amanecieron con los ojos cerrados, lastimosamente cerrados para siempre. Pero usted y yo pudimos contemplar un nuevo amanecer. Y a lo mejor vamos a contemplar un atardecer, no lo sé. Si Dios lo permite, así va a ser. Pero aprendamos a darle gracias a nuestro Señor, porque todo es bajo su gracia y bajo su voluntad. Recuerde, Él llevó nuestra maldición, Él llevó nuestros pecados, las transformó en bendición para que nosotros un día, viviendo nuestra vida como verdaderos cristianos, estemos una eternidad con Él, en gloria, y podamos disfrutar de su compañía, y que nos bendiga con su palabra.